En, en primer lugar, plantear el asunto de la resistencia desde el lado académico es una cuestión, y plantear la resistencia desde el lugar donde se están dando los conflictos, pues es una situación totalmente distinta. De hecho, la resistencia es el deseo de querer vivir desde lo que uno tiene, lo que uno quiere y la forma como quiere uno vivir, pues. Y esa resistencia por querer vivir o sobrevivir nos lleva a ámbitos pues muy complejos, desde la lucha armada hasta la resistencia política, educativa, religiosa, jurídica. O sea, la resistencia no solo se da en un solo sentido pues de la cultura, sino que abarca diferentes ámbitos de la cultura. En esta ocasión, para tratar de conectar con el tema anterior, yo pensé que sería muy útil que ustedes vieran la película más o menos de cómo se inicia y cómo se va desarrollando. Y no quiero ponerme como ejemplo, pero muchas personas vivieron lo que yo viví. Entonces, puede ser un ejemplo de tantos, pero yo estuve viviendo en comunidad cerrada, casi no salimos nunca de ese contexto comunitario. Hasta los 9 años salí yo de la comunidad y me dice el jefe, ¿no? El papá, pues te vas a ir a Oaxaca porque quiero que aprendas español, quiero que aprendas a vivir y a conocer la otra cultura. A mí se me hizo muy difícil, ¿no? Porque arrancar a una persona del nicho comunitario es problemático, y llegar aquí no conocer a nadie, mi español era muy precario y con mucho acento de la lengua zapoteca. Hay fonemas que no tenemos nosotros del español. Por ejemplo, la letra ñ no la tenemos. Entonces mi español les daba mucha risa a los compañeros. ¿Por qué? Porque mi acento era zapoteco. Entonces, por ejemplo, la ñ no la pronunciamos nosotros, no existe en el zapoteco. Y entonces, en vez de decir niño, yo decía niño. Y era motivo de risa, ¿no? Porque pues la mayoría de la gente pues habla bien el español, ¿no? Pero poco a poco yo tuve que ir mejorando ese español, y terminé la primaria a los 11 años, 12 años más o menos. Y de ahí se inicia todo el proceso, ¿no? La secundaria, el bachillerato. Pero en el 68 sucedió algo que para mí fue terrible. El movimiento que se dio a nivel nacional, a nivel mundial, digamos, pues llegó a Oaxaca, que es un pueblo sumamente sensible a esos movimientos, ¿no? Entonces yo tenía 14 años, 15 años más o menos, cuando eso pasó, y sufrimos la represión del 68 en Oaxaca. No está muy documentado eso, pero aquí se vivió de manera brutal. Hubo muchos muertos, perseguidos, encarcelados, heridos. Fue algo terrible. El caso es que veníamos nosotros caminando de
la fuente de las 7 regiones, que está aquí adelantito. Nos reunimos todos los estudiantes que en ese tiempo estaba la escuela de medicina, estaban los compañeros de la normal, del Creno, nosotros que éramos del tecnológico. Yo quería ser ingeniero electromecánico, no se pudo. Pero llega el ejército y empieza a lastimar a los compañeros. Una cosa terrible, los compañeros ponían sus libros contra las bayonetas y los lastimaban. Fue algo, a mí me movió mucho eso porque eran compañeritos de nosotros, pues, ¿no? Chamacos, adolescentes que no tenían, pues, que armas o con qué lastimar al ejército, ¿no? Sin embargo, eso vino a ser para mí un parteaguas en mi vida, totalmente. Y decidí dedicarme a la defensa de mi pueblo. Desde ese momento. Pasa el tiempo, esa misma represión me sustrajo, ¿no? el deseo de seguir. Mi papá vino por mí y me dijo, ¿sabes qué? Te van a matar, mejor vámonos. Entonces me integro otra vez a la comunidad. Pero hay una convocatoria de una escuela que se abrió posteriormente, que se llamó el Instituto de Investigación e Integración Social. O sea, es la misma idea, ¿no?, del indigenismo, de querer integrar a las poblaciones indígenas que se supone, entre comillas, que estaban separados del desarrollo, del progreso, de la ciencia, de todo lo que es el progreso, la modernidad. Y entonces me integro a esa escuela y empieza otra vez ese proceso de aculturación, pues mucho más intenso, ¿no? Bueno, así como esta experiencia que vivimos, pues muchos compañeros yo sé que la vivieron, porque pues seguimos platicando dentro de la comunidad sobre eso. Y empecé a hacer los cargos dentro de la comunidad. Al empezar a hacer los cargos uno adquiere responsabilidad. Sí. Lo último que me nombraron es representante de los bienes comunales del pueblo. Y me tuve que ir a las fuentes a documentarme qué es lo que había pasado con los bienes comunales de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces empecé a descubrir, a encontrar líneas de coincidencia con lo actual, ¿no? Y efectivamente, la lucha que está dando nuestra gente por conservar sus formas de gobierno comunal, pues han sido desde los tiempos coloniales, más que nada, ¿no? Pero en estas décadas últimas se ha intensificado mucho. ¿Por qué? Porque está habiendo cambios sustanciales a nivel nacional. Y les voy a platicar cómo se fue dando este proceso. Empezamos con la idea, ¿no?, de que el poder comunal como proceso de reconstitución étnica sostenida, es decir, que los pueblos desde los tiempos prehispánicos han mantenido un sustrato cultural que les permite proyectarse a futuro.
pero a partir de sus antecedentes históricos. ¿Sí? Este proceso de reconstitución consiste básicamente en que su cultura permanezca viva a través de una negociación, vamos a llamarlo así, entre el poder colonial y los pueblos. Los pueblos tienen la ventaja de que los territorios los están sosteniendo, ¿no? Tienen la ventaja de la educación comunal, es decir, el sustrato cultural de las comunidades tienen un procedimiento educativo distinto a Occidente, pero esa educación existe, vive al interior de las comunidades, y eso es lo que ha cohesionado a estas sociedades, las sociedades comunales. Entonces, nosotros tenemos una figura jurídica que es el municipio. En la actualidad tenemos esta figura jurídica que no es de los pueblos, no es originaria pues de la organización social de nuestros pueblos, sino que es una institución impuesta desde la colonia, el municipio. Pero aquí, ¿cuál es la magia que les permite a los pueblos apropiarse de esas instituciones para el ejercicio de un poder comunal que en ese sentido sí corresponde al sentimiento de los pueblos, ¿no? Entonces, aquí está el ingenio de los pueblos y su capacidad creativa para tomar estas instituciones, apropiarse de ellas y continuar con sus prácticas culturales parapetados detrás de la figura jurídica del municipio. ¿Sí? El municipio, pues sabemos nosotros desde el derecho romano, luego los árabes llegan a España y allí se mantienen durante muchos siglos, parece que 1000 años estuvieron en la península, y entonces esa institución pues también sufrió cambios, ¿no? Y cuando llega a América ya tenía esta forma con la figura del cabildo municipal, por ejemplo, el ayuntamiento empieza a tomar esta forma, y las comunidades desde esta dinámica comunal que van tomando a lo largo del tiempo va ejerciendo una aportación también de sus propios valores culturales, ¿no? Entonces el municipio es dinamizado por el pensamiento comunal en el ejercicio de la representación y participación compartida del poder comunal en el desempeño del mandar obedeciendo. Y ya lo veíamos cuando veíamos lo del poder comunal, como la idea del poder en los pueblos, del liderazgo en los pueblos, no es el liderazgo personal egocéntrico, ¿sí? Partidista de Occidente, sino que es el compartimiento social del poder, que es rotativo y que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de ejercer ese poder, porque no es un poder absoluto, sino que es un poder que se apoya en la decisión de las asambleas. Acuérdense que eso es muy importante. O sea que la asamblea, a través de un proceso deliberativo, toma decisiones, y aquellos que representan a la comuna pues tienen la obligación de hacer cumplir las decisiones de la asamblea. Eso es el sentido
que le dan las comunidades. Esta apropiación del espacio territorial y jurídico a partir de la resistencia creativa, a través del desempeño del liderazgo político persuasivo mediante la deliberación y el consenso. El consenso es un acuerdo unánime de cómo deben hacerse las cosas y qué cosas son las que deben hacerse en el contexto comunal. Sobre esto hay algo que quiero destacar, que el estado de Oaxaca, por la presencia de múltiples pueblos que componen ese territorio, y a través de esta capacidad de los pueblos de organizarse y hacer propuestas, es el único estado en la República que ha logrado que sus formas de gobierno, sus sistemas normativos internos, fueran escriturados, valorados, certificados y comprendidos por la cultura occidental, de tal forma que en la Constitución política del estado de Oaxaca aparece ya la figura del municipio que se rige por el sistema de usos y costumbres, le llaman entrecomillado, pero en realidad es un derecho consuetudinario que se fue conformando y que hoy se le llama sistemas normativos internos, ¿sí? Entonces, de los 570 municipios que conforman el estado, este es un número que fluctúa mucho, más de 520 se rigen por el llamado derecho consuetudinario, que es el derecho comunal, pues, ¿no? Esto, pues, son millones de personas que se rigen, y no solamente sucede a nivel de Oaxaca, ¿sí? Sino que se da más allá, pero el único lugar donde se logró escriturar en una constitución política es en el caso de Oaxaca, donde la burguesía local aceptó la existencia de estos sistemas normativos. La aristocracia oaxaqueña, digamos, aceptó en este proceso de negociación que este sistema normativo aparezca en los documentos jurídicos, en este caso la Constitución, que es el órgano más alto, digamos, dentro del derecho jurídico establecido, ¿sí? Que a su vez tiene su paralelo, digamos, en la Constitución Federal, ¿sí? Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que las entidades vigentes, o sea, la cultura de los pueblos, las sociedades comunales, han aprovechado las coyunturas y las fisuras estructurales para poder prevalecer, ¿sí? Es decir, que la historia a nivel nacional, que pues es ese esquemita que ya conocemos, que es la colonia, la independencia, la reforma, la revolución, todos esos procesos los pueblos los han aprovechado para fijar su postura y para manifestarse como entidades vivas que están latentes y que están cambiando constantemente y haciéndose palpables a nivel
nacional, ¿no? Aquí, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Pues que usted mencionó que que la burguesía local como del estado de Oaxaca aceptó como el derecho de los municipios, de los pueblos, que podían ser de usos y costumbres, y que está escrito en la Constitución de Oaxaca, del estado. Quería saber en qué forma está escrita, porque creo que también como las palabras que usan el Estado en cómo comunicar el poder de los indígenas es muy importante de saber, como porque a veces son un poquito de decir, pues que lo tienes, pero a veces como no más en este contexto. Entonces quería saber en qué forma está escrito y qué forma está como actuado, porque como a veces cosas están escritas en una forma, pero como está muy aceptado de lo que he visto en las comunidades. Entonces quería saber cómo está escrito. Bueno, la composición del estado de Oaxaca es muy rica en cuanto a pueblos que proceden de esa herencia cultural mesoamericana y que se asentaron en este lugarcito, como embudo, ¿no? Oaxaca es como un embudo donde se reunieron muchas etnias, muchos pueblos. Y entonces la población mayoritaria pues era de los pueblos, era étnica básicamente, ¿no? Y ese peso poblacional logró en primer lugar consolidarse como sociedades, como pueblos, y manifestarse desde sus propios valores culturales. El derecho consuetudinario ya existía de por sí desde la colonia que se empezó a conformar, pero nosotros vivimos una etapa casi de 80 años digamos con la predominancia de un solo partido político, que fue el PRI, ¿no? Pero a partir del movimiento precisamente del 68 empieza a haber movimientos de guerrilla rural, guerrilla urbana, y muchas de esos movimientos armados venían de los pueblos, por ejemplo en el caso de Guerrero, en Oaxaca hubo también movimientos muy fuertes, donde el Estado sintió la presión de los pueblos y decidió, en vez de que se dieran más levantamientos, decidió aceptar la figura de los sistemas normativos internos dentro de la Constitución. Pero lo que hacía el PRI en este caso era que dejaba que la gente nombrara a sus representantes, que ellos eligieran el número de regidores del cabildo, toda la organización religiosa, que en el caso de los pueblos pues va aparejado con el gobierno civil. Dejaron que se siguiera dando, con la única condición de que al final toda la documentación fuera firmada como que ellos, como partido, eran los ganadores de las elecciones. Sí, o sea, era un artificio que usaba el PRI para decir: yo tengo la mayoría de votos en el Estado, aunque eso era una simulación. Sí.
Pero ¿qué pasa cuando se inician estos movimientos de disidencia? Empiezan a aparecer más opciones de partidos. Entonces los partidos políticos empiezan a surgir en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, se empezó a cuestionar el poder hegemónico del PRI. Entonces empezaron a aparecer opciones de partidos. Esos partidos, normalmente pues los de izquierda, fueron los que empezaron a mover para que los sistemas normativos fueran considerados en la constitución política. ¿Sí? O sea, fue la movilización de la misma gente que empezó a ver la posibilidad de poder inscribirse como jurídicamente aceptable, ¿sí? Jurídicamente certificado, ¿sí? Porque de hecho lo único que hizo el Estado en este caso, reconocer los sistemas normativos y certificarlos, decir que las autoridades que se nombraron eran efectivamente nombrados en asamblea y certificar el proceso. En el fondo era eso. Pero yo sí quisiera que quedara claro eso, de que los sistemas normativos internos ya existían, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la etapa colonial se fueron conformando, ¿sí? Y mediante los movimientos que se dieron a nivel nacional, pues se fue madurando esa idea, se fue consolidando esa forma de gobierno, ¿sí? Y cuando llegamos ya al siglo XX y lo que llevamos del XXI, pues estas manifestaciones culturales se consolidan, ¿sí? Y una forma de consolidarse es que la sociedad occidental las reconozca como tales, ¿sí? Entonces, no sé si contesté la pregunta. Pues creo que lo que pregunta Gaby, el lenguaje de usos y costumbres es lo que aparece en la ley, ¿verdad? Ah, sí. Entonces eso, ¿qué situación consideras que ha creado, no? ¿Es una ambigüedad o más o menos qué? Sí, bueno, el lenguaje como tal. Varía mucho, ¿no? De acuerdo a la corriente jurídica con la que se vea, ¿no? Hoy ya se usa más el concepto de sistemas normativos internos, pero digamos que hay un término coloquial que es usos y costumbres, pero en realidad jurídicamente se usa más el término, la expresión de sistemas normativos internos. Anteriormente también se usaba el derecho consuetudinario. Sí, antes de que se estableciera el concepto de sistemas normativos internos, se usaba mucho el de derecho consuetudinario, que desde los romanos se usaba ese concepto del derecho consuetudinario. Pero hoy ya se normalizó, digamos, el concepto jurídico formal de sistemas normativos internos, ¿sí? Porque el de usos y costumbres se presta mucho a interpretaciones distintas. Entonces, hoy podemos decir que incluso en el artículo 2 constitucional a nivel federal ya se usa el concepto de sistemas normativos internos, ¿sí? O sea que esos términos fueron evolucionando, ¿sí? Y hoy pues está predominando el uso, ¿no? Incluso los académicos, todos ya empiezan a usar más el concepto de sistema normativo interno. Porque esta reforma fue posterior, ¿no? Esta reforma, como que está comentando, del artículo 2, que ya utiliza este otro
Sí. concepto, ¿en qué año fue? Bueno, cuando se empieza a discutir la reforma constitucional es a partir del levantamiento zapatista, que el levantamiento zapatista se da en el 94. Más o menos en el 95, 96 se empieza a discutir la reforma al cuarto constitucional, era primero, pero hoy es el segundo constitucional, ¿sí? Y entonces empiezan a entrar estos elementos que siguen en movimiento. No se ha terminado pues esa discusión, ¿sí? El artículo segundo constitucional, todavía hay muchos puntos pendientes que no han sido desahogados totalmente en la discusión jurídica de los expertos y eso, ¿no? De las cámaras y todo eso. Por ejemplo, los acuerdos de San Andrés, la Reinsar, quedaron en suspenso, ya nunca se siguió discutiendo su integración a la Constitución, ¿sí? Entonces, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, la ley de derechos de los pueblos y comunidades sigue sufriendo cambios, ¿no? Ahorita que está un oaxaqueño, el Mije, no me acuerdo cómo se llama, él ya introdujo otros elementos como es la población afrodescendiente, que no estaba contemplada en los primeros documentos, ¿sí? Y que en el caso de Oaxaca es muy fuerte la presencia de la población negra en Oaxaca, ¿sí? Los afrodescendientes que generalmente se concentran en la franja de la costa chica con Guerrero. Hay muchos asentamientos de población negra ahí, pero pues su presencia está en todo el estado, ¿no? Por los procesos de mestizaje y todo eso. Entonces, no es un asunto estático, sino que es dinámico. Siguen habiendo aportaciones, siguen habiendo agregados, digamos, a la Constitución y a las leyes reglamentarias, porque los artículos básicos tienen sus leyes reglamentarias que las soportan, ¿sí? No es nada más el articulado, sino que lleva pues como soportes las leyes reglamentarias, cómo se va a proceder para poner en acción las leyes que fueron aprobadas, ¿sí? Entonces esto pues apenas empieza, digamos, ¿sí? Porque todo inicia por la cuestión electoral, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la cuestión electoral es una partecita nada más del problema. Esto es mucho más profundo, abarca cuestiones mucho más complejas como la educación, como la religión, la organización parental de los pueblos, el territorio, las formas de trabajo de la gente. Entonces, aquí lo importante que tenemos que reconocer es que los pueblos están muy atentos de los cambios que está habiendo y aprovechar las coyunturas para poder negociar y que sus propuestas sean aceptadas, ¿no? Yo creo que a todos nos tiene que quedar claro eso, que los pueblos no están postrados, como dicen, o marginados, no.
Los pueblos están vivos y están activos y están proponiendo cosas. ¿Sí? En 1980, el exgobernador Pedro Vázquez Colmenares propuso que de los 570 municipios solamente se hicieran 10 municipios para, según él, aplicar mejor los recursos y que no hubiera dispendio de recursos. Pero esto trajo como consecuencia una revuelta terrible, que estuvo a punto de ser destituido el gobernador. Entonces tuvo que echar atrás su iniciativa y aceptar la existencia de los pueblos y de su forma de organización muy específica. Y así como eso, pues a lo largo de todo este tiempo, los pueblos se han mantenido en esa lucha de resistencia. Lo último que vivimos en 2006 fue algo aleccionador, donde fueron los pueblos los que bajaron a la ciudad a manifestarse, a apoyar a los estudiantes, las colonias, y fue un movimiento insurreccional, digamos, de una intensidad que yo no había visto en lo personal de esa magnitud. Y los pueblos lo aprovecharon para ratificar su autonomía. ¿Sí? En el caso de nosotros, en el Valle de Tlacolula, vivimos esta experiencia de manera muy intensa, porque la ciudad está cerca del Valle de Tlacolula, estamos muy cerquita. Entonces la presencia del gobierno se siente con más intensidad, a diferencia de los pueblos que están más